La palabra para hoy es Juan capítulo 8, desde el versículo 30 hasta el versículo 47. El título de la prédica, para los que toman apuntes y estudian con nosotros las reflexiones, es: el que tiene las llaves de la muerte y del Hades dice esto: os haré verdaderamente libres. Juan capítulo 8, desde el versículo 30 al 47. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le dijeron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Yeshua les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Yeshua entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Amén. Entonces, esta parte de la predicación, aunque hemos pasado mucho por acá, aquí podríamos durar en este capítulo un año. Estoy tratando de exprimirlo, masticarlo, porque aquí hay un tesoro muy grande donde yo aprendí a ser libre. Entendí que es ser libre. Entendí que hay dos tipos de personas: los que pertenecen al diablo y los que pertenecen a Dios. Pertenecemos a Dios. Entendí lo que es la ley y el evangelio. Entendí que es la ley de la vida y la ley del pecado y de la muerte. Entendí tantas cosas en este capítulo, y hay tanto para en este capítulo, que yo entiendo también que hay muchas personas que no han podido superar la ley y tampoco han podido superar el pecado, y eso los puede llevar a la muerte. Nosotros tenemos que, para entender esto, tenemos que entender que Dios es Dios viviente. Como Padre, es Padre, digamos, es Padre de los que viven. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículo dijo que le hicieron una pregunta, que un hombre, versículo 23 del capítulo 22. En aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin dejar hijos a su hermano, se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó a su mujer y a su hermano. Dice: de la misma manera también el segundo, el tercero y hasta el séptimo, después de todo murió también la mujer. Ninguno dejó descendencia para su hermano. En la resurrección pues
de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por mujer. Ahora, ¿está preguntando que si tuvieron hijos o está preguntando de quién va a ser la mujer? ¿Esa mujer de cuál de los 7 es? Ni siquiera pregunto. Oiga, y entonces ¿quién va a sacar descendencia para él? Sino esa mujer de quién va a ser en la resurrección. Como ellos no creen en la resurrección, entonces los saduceos creen en la reencarnación. ¿Se cortó la transmisión? Aquí dice que se cortó. Bueno, entonces comienza otra vez. Voy a dejar guardado aquí un momentico para volver otra vez a entrar. No sé por qué no sacó. No, los datos sí tenía. Bien, Nórdica, hacemos un corte también mientras tanto, mientras se conectan. ¿Ya está transmitiendo nuevamente? ¿No está recibiendo usted? ¿No está siguiendo? ¿No hay quien mire si está bien? Dice que no se ve nada. Ok, yo también estoy viendo acá. Vamos a dar unos minuticos para que se conecten los hermanos. No sé por qué se cayó la señal. Creo que deberíamos haber quitado la señal fija y dejar la internet nomás. A veces cuando hace ese cambio lo desconecta porque de pronto está con datos y no está con la de acá. Volvió a caerse. ¿Segura? Aquí sí. Ok. Vamos a esperar un momentico no, mientras se conectan los que están aquí. Es que esto debe haber otra. Perdón, es que me entré nuevamente a la antigua conexión. Ya hay una nueva. Ok. Disculpen, se cayó la señal. No sé por qué, pero no continué para que puedan todos conectar ahí. Están pendientes de aquí. Gracias por estar pendiente. Bien, mientras que se conectan rápidamente, quiero decir que él dijo, estamos solamente hablando, para que ustedes se encajen ahora, solamente estamos hablando que Dios es Dios de vivos. Es decir, Dios finalmente va a llegar a ser padre de los que viven. Pero para que llegue a ser padre de los que viven, dijo, y ellos entendían que había dos tipos de personas entre ellos. Unos que creían que hay resurrección y otros que creen que no hay resurrección. Hay unos que creen que lo que hay es reencarnación. Uno dirá, pero los judíos creen en la reencarnación. Sí, ellos creen en muchos creen en la reencarnación. Una corriente de judíos son los saduceos, y por eso le preguntaron a Cristo no que si había tenido descendencia o a quién le va a levantar descendencia, sino que le está preguntando de cuál va a ser la mujer, para que él expresara qué hay después de la muerte. Porque si cree en la resurrección de los muertos, entonces va a pensar que todos van a resucitar y todos la van a ver. Oiga, es mi mujer. No, es mía, no es mía. Entonces, para burlarse de él, dijeron eso. Pero él, ¿qué respondió? Cristo, ¿qué respondió? En 29, entonces respondiendo Yeshua les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Bien, entonces, entendiendo esta primera parte, que es si yo les digo que para entender esta prédica hay que entender esto, hay que entender por qué él dijo que Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los que están vivos, y que no hay reencarnación. Otras palabras está diciendo es que no van a reencarnar y que va a haber un nuevo mundo en el cual después de la muerte, aunque yo amo mucho a Juanita, después de la muerte van a decir, ay, aquí está mi esposa, o ay, aquí está mi esposo, ay, está mi hija. No, ¿por qué? Porque vamos a ser como los ángeles, que no tienen papá ni tienen mamá, sino que nosotros todos llegaremos a ser hermanos en Cristo, y todos tendremos un solo Dios Padre, que es el Dios de los vivos o de los que viven, porque los que están muertos tienen otro Padre. ¿Quién es el Padre de los que están muertos?
Ahí dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Porque cuando Dios dio el mandamiento que no coma para que no muera, cuando el hombre desobedeció, ahora tiene uno a quien enseñar, tiene a quien aprenderle, es su ángel, que también usted lo escogió como su Dios, a quien él le va a dar sabiduría e inteligencia de la ciencia del bien y del mal, pero que no le va a poder dar vida, ¿sí? Sino que va a ser el Dios de los muertos. Entonces, este versículo, este capítulo me da mucha enseñanza, mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero tenemos que entender ciertas raíces para que lleguemos a comprender y nuestro corazón sea verdaderamente que conoce la verdad y es libre. Un corazón libre es un diferente a una persona que se ríe y dice, sí, yo soy libre, no, yo entiendo, pero por dentro está en una cárcel. Cárceles espirituales en las cuales el diablo ha hecho y ha metido presos, y las personas, por no quedarse atrás, justifican que sí creen todo, pero ha entrado por la mente, pero no ha bajado al corazón. Y la distancia más grande que hay dentro de nosotros es de la mente al corazón. Muchas personas están asistiendo en el culto y se sientan y escuchan, pero el corazón está como una piedra. El corazón no recibe, el corazón no renace, el corazón está ciego, el corazón está endurecido. Entonces no está conmovido, no ha renacido. El amor de Dios, que es el Espíritu Santo, es la prueba que cuando llega el Espíritu Santo a nosotros, impacta nuestro espíritu de manera tal que el amor entra a nosotros y despierta en usted un amor tan intenso por Dios y por su Hijo, que lo que la llama la Biblia es, nació de nuevo, es que hay una nueva persona que nació y que puede amar a Dios como Padre, y Dios lo acepta como un hijo que tiene vida. ¿Me está llevando? Si no tiene vida, pertenece al diablo. Así es sencillo. ¿Por qué? El capítulo 8 está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Pero en Cristo sí hay verdad. En Cristo sí hay vida. Entonces, Cristo viene de Dios el Padre. Entonces recuerden la prédica de la semana pasada, que él dijo, el Hijo del Hombre dice esto, crean que yo soy de arriba y ustedes de abajo. Creyendo eso, muchos creyeron, y por eso es que él dijo, hablando de estas cosas, muchos creyeron en él. Es decir, si escucharon la prédica de la semana pasada y muchos creyeron en él, para ustedes es esta prédica. ¿Me están llevando? Porque la prédica de la semana pasada hablaba del que vino como el Hijo del Hombre a hacer luz en medio de las tinieblas. Dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo que ustedes, donde yo estoy, ustedes no van a poder estar. Entonces, ¿pero a dónde se va? Pero cuando entendieron su nombre y entendieron lo que él hizo, antes de eso había liberado a una mujer que estaba siendo acusada de ser una mujer pecadora y que merecería la muerte. Pero Cristo la liberó de la muerte, de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Sí? La liberó para que ahorita escuchara la voz de él. Dijo, no peques más. O sea, escúcheme lo que le dije. ¿Sí? Ninguno te condenó. Escuche lo que le estoy diciendo. Ni yo te condeno. No peques más. La gente piensa que está diciendo que no solamente no se prostituya más. Sí, obvio, lógicamente. Pero no peque más. Es que usted entienda lo que le dije, lo acepte, y ante Dios usted no se considera una persona en pecado porque ha sido liberada de la ley del pecado y de la muerte, sino que usted ahorita tiene la luz de la vida. Usted ha aceptado que yo vengo del cielo, usted cree en mi nombre y yo voy a estar en un lugar donde puedo hacer por usted, donde voy a estar, pero usted no puede ir allí todavía. Y cuando ellos creyeron eso, que siendo el Hijo del Hombre, creyeron en su nombre, que él es que emula ese nombre, porque dice que muchos al decir esas cosas, al hablar esas cosas, muchos creyeron en él quiere decir que creyeron en su nombre, porque la persona en quien creen tiene nombre. Entonces si le dicen, ¿en quién creen? Y dicen en Yeshua. Cuando dicen Yeshua están diciendo lo que quiere decir ese nombre. Así que muchos creyeron en Yeshua al hablar estas cosas que dijo el Hijo del Hombre. Cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entenderán que yo soy, que no hago nada por mi propia cuenta. Ahora, ¿él había muerto en la cruz del Calvario? No, solamente creyeron hasta allí que él venía del cielo y que traía palabras para darles vida, que la palabra de vida es la palabra que es como una luz. Si uno pudiera por un momento, por la imaginación, por el Espíritu Santo, usted pudiera trasladarse al huerto del Edén,
cuando la mujer ha cometido el pecado, ¿sí? Y fueron echados fuera del huerto del Edén, que Dios le había dicho, no coma para que no muera. Pero esta mujer, acusada por la ley, es traída, escuchen bien, es traída a Jesús, es traída a Yeshua. Es como si le han dicho, venga nuevamente y acérquese al huerto, a donde está el árbol de la vida. Usted salió porque considera que es pecador, pero nadie sabía que usted era pecadora, ni usted sabía que era pecadora, sino que esto la van a acusar de pecadora. Estoy uniendo el huerto del Edén con esta escena, para que comprenda cuando él dijo, yo soy la luz de la vida, ¿sí? Porque inmediatamente lo libera de la ley del pecado y de la muerte, dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces uno tiene que ir a Génesis, que fue lo que pasó en Génesis, que Dios dio la vida. Yo soy la vida. Entonces, después de haber dicho que soy la vida, ellos sabían que Dios creó todas las cosas y que ya no lo veían, pero que ciertamente Él estaba con ellos, aunque no de manera presencial, sino de manera de creer que Dios existe y que es real, que creó todas las cosas. Sin embargo, envió la palabra por profetas y por muchas personas, inclusive el mundo por Moisés, pero esta vez lo envió por el Hijo. Así que entre la salida del huerto y la venida de Cristo hay una esperanza para el hombre. Escuche muy bien que Dios lo dijo y que Cristo repitió. Dios no es Dios de muertos. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando está diciendo que yo no soy Dios de muertos, sino de los que tienen vida, quiere decir es que cuando uno recibe la palabra, es una ley que Dios envía para que obre o se mueva de acuerdo a esa palabra. Esa palabra hace que tenga como un estartazo. Yo no sé si usted puede entender qué es estartazo. Cuando un carro está sin corriente y le ponen como de otra batería, le conectan para que pueda prender, ¿sí? Entonces, una cosa es que prenda, otra cosa es que arranque, que entre en función. Entonces, cuando vino la ley por boca de Moisés, le pusieron un estartazo, o sea, le pusieron como corriente para que ese carro encienda. Entonces, ellos reciben lo que se llamaría el yugo de la ley. La Torah o la ley quiere decir que ese es un yugo. ¿Qué es un yugo? Algo que le permite unirse a Dios, algo que le permite tener relación con Dios, aunque Dios sabe que ellos están en busca de la vida y Dios quiere enviar la vida al que salió del huerto como pecador que renunció a la palabra, que no aceptó y que no entendía que iba a morir. Y estos hombres tienen vida por ese, entre comillas, estartazo que se les dio cuando recibieron las palabras y ellos obedecían. Por eso le dijeron que nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ustedes quieren matarme a mí, o sea, quieren quitar la corriente. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Vengo a darles vida y ustedes... Ahora, escuchen muy bien. Vida es que prendió el motor. Perdón, el primer yugo es que prenda el motor. Primer yugo, conectó. La primera conexión con Dios es una corriente que trae, digamos, o es la ley que... Hagamos un paralelo de que esa ley es como un corrientazo que le da 110, ¿sí? No, que es como con lo que prende un electrodoméstico de 12 voltios. La ley es como 12 voltios, ¿sí? Digámoslo así. Que prende solamente, pero con la corriente que trae 12 voltios, si acaso carga un celular o prende un bombillito. Pero con 110 ya prende una nevera, ya prende ventiladores, luces, o sea, ya hay movimiento, ¿sí? Cosas que se movilizan, que se mueven y que pueden hacer cierto ejercicio o se le puede poner carga o trabajo. Diga usted que le dé 330, o sea, trifásica, tiene para motores mucho más potentes. Sin embargo, a ese motor, aunque sea potente y le ponen trifásica, hay unas centrales eléctricas que yo si voy a decir, ay, me carga el celular, lo revienta. Es una central eléctrica que tiene no sé cuántos vatios de los miles de eso tiene otro nombre, teravatios, no sé cómo es que le dicen eso, por miles. O sea, un celular se estalla, una nevera la explota, ¿sí? Un ventilador lo quema. Hay mucha energía. Entonces toda esa energía, todo ese poder viene de Dios y se le dio primero un pequeño estartazo a Abraham, a Isaac, a Jacob y luego a Moisés.
Cuando vino Moisés les dio algo que quedaron como prendidos, ¿sí? Trabajando, como decir algo, con una especie de energía con la cual tenían fuerza para ir a encontrar su salvación, porque estando muertos no pueden caminar hacia la salvación, estando muertos no pueden recibir las palabras de vida. Pero Dios en su misericordia les dio la ley, que es como darles un yugo. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Es como haberse casado con Dios, como haberse unido a Dios como si fueran un matrimonio, del cual Dios habla de Israel como la novia, como una mujer. Y siempre está diciendo que Israel, la que parece como una sierva que se le pasea, que se prostituye, y la ve mucho con los profetas. Dios le habla mucho a los profetas y que Israel se prostituyó y habla mucho de la prostitución. Que Israel se prostituyó. Entonces quiere decir que volvió a no obedecer la ley, que con esa ley tenía vida para que encontraran su salvación y entraran en la vida eterna. Solamente les dio esa ley para que tentando, así como oscuras, como ¿sí? Que puedan hallarlo. ¿Cuántos años tenemos, Moisés? Entre 80 y 120 años. Corra, busque la vida. Entonces, por medio de la ley, era como entendiendo que es pecado, entendiendo muchas cosas, con las cosas visibles, entender las cosas invisibles. Entonces, en el Antiguo Testamento es como el matrimonio, como la unión entre Dios y los hombres, como si fuera un yugo, porque el matrimonio es un yugo. Un yugo, la gente pensará que es una vaina que es pesado. No, un yugo quiere decir una ley que lo compromete, que tiene obligaciones y responsabilidades. Dios tenía, imagínate, haberse unido a Dios, y Dios les dio toda la bendición, la comodidad, el confort, las mejores tierras y todas las bendiciones que tenían, y el mejor rey. O sea, yugo no quiere decir que va a estar siendo como un esclavo que no tiene derecho a nada. Todo lo contrario, tienen muchos derechos, y ellos bajo la ley adquirían muchas bendiciones, entre comillas, que la sementera, que los animales, que podría tener hijos. Bueno, muchas cosas si obedecen a la palabra, que es ley. Pero con esa palabra, que es un yugo, es como si los hubiera atrapado, para que luego esa ley, que es la ley del pecado y de la muerte, llegara hasta su final de encontrarse en el capítulo 8, versículo 1, y ahí se la llevaron. Les llevaron a la humanidad a través de esta mujer rendida a Cristo. Esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. ¿A quién representa? A la humanidad. Entonces y en la ley Moisés no mandó matarla. Cristo sabe, es la ley del pecado y de la muerte. Es la ley que enseña que es pecado, pero que también el pecado produce la muerte, que la consecuencia de la desobediencia es la muerte. Ese era su esposo, digámoslo así, el esposo de Israel. La palabra que viene de Dios como una energía divina es para ponerlos como su esclavo, como que Israel es un esclavo, que lo tomo como una mujer que no va a ser exactamente mi esposa, sino que es como, no es Sara, sino que es como la sierva de Agar, ¿sí? Entonces Agar representa a Israel, pero la verdadera esposa con la que Dios quiere, ¿quién es? Es la iglesia, la esposa del Hijo, ¿sí? Temporalmente manifiesta con una esclava lo que puede ser llegar a tener un hijo según la carne, según sus deseos, pero también con la verdadera manifiesta como tener un hijo según el poder de Dios. El que si se une a Dios va a tener hijos que no vienen según los deseos de los hombres, sino según el poder que viene de Dios. Eso es llegar a ser, tener hijos de Dios, que es libre, que Dios no es un esclavo, que Dios no es ni esclaviza ni es esclavo. Dios no es un siervo, sino que Dios es el Dios de la vida. Es el Dios de los que tienen vida, y puede llegar a ser padre de los que recuperen su relación con Él, a quien Dios, enviando a su Hijo, les da la potestad de ser formados como el Hijo, y tienen la potestad de llamar a Dios Padre como seres libres de una ley que solamente sirve para condenar y para matar. Entonces todo el Antiguo Testamento está hablando de la ley, del pecado y de la muerte, y los profetas están profetizando de la futura fe que va a ser establecida como una ley cuando el propio Hijo venga y los libere, para que se una a Él, nos unamos a Él, y al unirnos a Él tengamos un yugo diferente.
Una ley que viene siendo otra especie de yugo que nos une a Dios, pero de manera distinta. Ahora, quiere decir que la ley tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál? Llevar a esta mujer hasta Cristo para ver si quiere unirse a él o no. Entonces, oyendo las palabras de Cristo, pues muchos creían en él, otros no creían en él. Y les daba muchas explicaciones. Entonces dijo, mire, cuando ustedes sepan, cuando el Hijo del Hombre se ha levantado, entonces ustedes creerán que yo soy y que nada hago por mi propia cuenta, sino que hago según el Padre me mandó. ¿Sí? Porque Él está conmigo y hago siempre lo que a Él le agrada. Entonces, claro, como Él está haciendo lo que a Dios le agrada es poder dar vida más que juzgar y condenar, porque ya Moisés cumplió la función de juzgar y condenar para que los que estén juzgados y condenados por la ley sean entregados a uno que los pueda liberar de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Hijo para liberar del pecado, de la ley y de la muerte? ¿Qué tiene que hacer el Hijo? Dijimos que el ser son 4 cosas: que lo saca, lo libera, luego los redime y finalmente los toma para sí. Cuando Él viene, cuando Cristo se manifiesta en carne, es la misma palabra de Dios, pero hecha carne por medio del Hijo, que vence las cosas naturales de este mundo para que pueda vivir por las cosas que son verdaderas y que son eternas. Entonces da la palabra eterna, da promesas eternas, habla de un mundo por venir y está hablando cosas que son de arriba. Él decía, mire, si les estoy hablando cosas terrenales y no entienden, ¿qué tal si les dijera las celestiales? ¿Por qué? Porque Él viene de arriba, sino que viene como el Hijo del Hombre. Si nosotros creemos que es el Hijo del Hombre, que aunque es el Hijo del Hombre, ciertamente viene a ser la luz y la vida para nosotros, y que donde Él va a estar es donde Él puede hacer por nosotros, que nosotros no podemos estar allá, pero sí podemos estar acá. Comprendiendo eso, creyendo en eso, nos puede hacer libres, aunque nosotros no fuimos quienes recibimos la ley. Nosotros somos personas que no nacimos bajo la ley. Nosotros, los que no pertenecemos a este pueblo, no nacimos bajo la ley. ¿Cómo nacimos? Muertos en pecado. Lo que pasa es que no teníamos el estartazo que nos hiciera buscar a Cristo, cosa que sí tenían ellos. Cuando Cristo descendió, ellos tenían que, con ese estartazo que recibieron de la ley, comprenderse que son pecadores, porque Juan el Bautista venía diciendo, arrepentidos y bautícese cada uno, porque yo sé que ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No piensen decir, Abraham tenemos por padre, porque Dios puede levantar padre, hijos aún de estas piedras. Entonces Moisés introdujo la ley, que es la ley del pecado y de la muerte, hasta que Juan el Bautista lo presentó como el que viene de arriba. Dijo, nosotros somos de abajo, Él es de arriba, y si nosotros creemos en Él, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado, pero creyendo en Él podremos llegar a tener la redención por el arrepentimiento, el perdón de los pecados y la esperanza en el mundo por venir. Pero teníamos que comprender que estamos en las tinieblas y que el patrón, el dueño de las tinieblas, es un ángel caído que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y con qué engaña el diablo? Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Y añade, el que practica el pecado ¿es el diablo? No. Ahí dice que es del diablo, le pertenece. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Lo que el Señor dijo en Juan capítulo 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea que el que tenía potestad para matar, ¿quién era? El diablo. El diablo, ¿no? Ese ángel que está diciendo Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12, versículo 9. Fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero.
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oyó una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, cuando el diablo supo que venía una ley, que es la ley del pecado y de la muerte, entonces él aprovecha que Dios da una ley para acusar y para matar. ¿Me están llevando? Sí. Entonces usa una herramienta como acusador para hacer que se separe de Dios, o para que busque a Dios, que ellos, los que reciben la ley, cuando eran acusados por el diablo, iban y sacrificaban un cordero pidiendo perdón por los pecados de las transgresiones que se hacían según la ley. O sea, los pecados de la carne, se derramaba la sangre de un cordero, que era solamente carne, porque el diablo los acusaba, ¿sí? Pero imagínate en este momento, cuando Cristo muere, derramando su sangre, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación, que Cristo dijo: destruyan este templo y yo levanto uno nuevo en 3 días. Entonces, ¿qué pasaría durante estos 2000 años que ese templo fue destruido? ¿Qué es lo que pasa en Israel? Que no tienen cómo ofrecer sangre por sus pecados, ¿sí? Porque no hay templo. No pueden ofrecer sacrificios por el pecado. O sea que ellos están siendo solamente acusados, pero como mataron a su salvación, entonces ahorita les toca que tratar de decir que van a ser justos y buenos y santos, que yo no hago nada malo. Una corriente de ellos. Otros están esperando que se reencarnen, porque en cada reencarnación, como no encuentra justicia de Dios, entonces piensa que ellos pueden hacer su propia justicia, refinándose, digamos, o santificándose. Bueno, yo ahorita casi no voy a robar, no voy a matar. No es que ni me voy a poner bravo con nadie. No, es que voy a amar al hermano, voy a amar a Dios. Trata, sí, por todos los medios. Esa es la persona farisea, que como no cree en Yeshua, entonces le toca que valerse de las obras para decir que es bueno y que es justo y que es santo según la ley. Ahora, es verdad que la ley hace que la persona sea buena, justa y santo. ¿Para qué? ¿Para qué lo haría? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es bueno guardar la ley? Porque no tiene un acusador. ¿Sí? Porque no tiene acusador. Ahora, el acusador que los está acusando de noche, ¿tiene con qué acusar? Por eso está diciendo que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque está engañando. Si me está entendiendo, por favor, aquí deme una muestra de que está entendiendo. Amén. Es muy importante. Y el diablo es puerco, hasta dañó la transmisión cuando comenzamos. No lo hizo en todo el tiempo, sino ahorita en la palabra. Entonces, de vuelta, yo quiero que su corazón hoy sea libre desde su espíritu, y que usted aprenda, ojalá reciba el Espíritu Santo y ame a Dios en espíritu y en verdad, no porque lo recibió en su mente, porque de pronto ya podía ser hasta una doctrina, de pronto podía ser un pensamiento que estaba dando vueltas en su cabeza, pero eso no había bajado a su corazón. Y lo que quisiera es que el Espíritu Santo le ayudara a que eso hiciera digestión de la mente religiosa y tradicional, a que fuera una experiencia en su corazón, y que despertara el Espíritu Santo un amor por Jesucristo, como una mujer despierta amor por el hombre a quien ama y se quiere casar y está con él para siempre. ¿Sí? Porque ellos despiertan amor, porque Moisés les dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y ellos piensan que guardando la ley están desarrollando amor por Dios, cumpliendo de amar a Dios, sirviéndole en todo, aunque no tenemos templo, y amando a los hermanos, no queriendo hacerle daño, ni matando, ni nada. ¿Me están llevando? Y si ellos de pronto, ahorita que termina el año, que están haciendo la terminación del año, tienen un día en el que celebran que reciben la ley, y también el que tienen que ponerse con todos en paz, y entre todos se perdonan y piden perdón. Mire, si te hice algo, si tú crees que yo he cometido pecado contra ti, por favor perdóname. No puedo terminar el año sin que tú me has perdonado. Eso es una política espiritual. Desde Moisés hasta el día de hoy lo están haciendo. Por favor perdóname, y se lo digo de todo mi corazón, perdóname. Ellos lo hacen.
Y nosotros teniendo un Padre que dice que si nosotros no perdonamos de todo corazón, Él tampoco perdonará nuestras ofensas, no lo entendemos porque no estamos viviendo según la verdad, sino según tradiciones y religiones que no sirven para nada. Y si una persona es libre, es capaz de pedir perdón y perdonar también, como Él nos perdonó. Pero se necesita nacer de nuevo, porque nosotros no teníamos esa ley que nos llevaba a Cristo. Pero si un día encontramos en el campo al Señor, creemos que Él es el que se hizo hombre, que somos pecadores, que hemos cometido tanto o más pecados que los mismos a quienes se les dio la ley, pues ya somos candidatos para encontrar a Yeshua como salvación nuestra también. Porque aunque ellos no lo mataron, pero no creen en Él y lo entregaron a muerte para que los gentiles, o sea nosotros que desconocemos la Escritura, lo matáramos. A ellos les da lo mismo que lo mate un incrédulo. ¿Por qué? Porque finalmente ellos tampoco creyeron en Él. Y como ellos tienen prohibido matar, entonces se lo entregaron a aquellos que sí pueden matar para que lo maten como si fuera un animal. Y entonces ellos se libraban de la conciencia de haberlo matado. Pero finalmente son acusados por pecadores por ser incrédulos, y nosotros somos acusados como pecadores porque entendemos que necesitamos una salvación. Por eso Cristo, cuando murió, derramó su sangre fuera del templo. En todos los lenguajes se escribió para que nosotros también encontráramos a Yeshua, el Rey de los judíos, a quien Dios puso por salvación para todo el mundo. Y nosotros lo encontramos porque ellos lo mataron fuera. Lo mataron. Mire, para ustedes también es este cordero sin pecado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacen ellos? Dios nos puso a los dos bajo pecado. Ellos por desobediencia, por no obedecer a la ley que los llevaba a Cristo, y a nosotros por desobediencia desde el huerto del Edén. Los dos estábamos muertos. Lo que pasa es que ellos con el estartazo de la ley, con ese yugo se unieron, se deberían unir al yugo de Cristo, mientras que nosotros nos unimos al yugo de Cristo aceptando la ley, que es una nueva ley, que es la ley de la fe. Diga, el nuevo yugo es la ley de la fe. Diga. Si yo le pregunto que usted tiene yugo, ¿qué les escribí hoy en la cita bíblica de hoy? Tome mi yugo, ¿cierto? Mateo capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y se las revelaste al pobre Danilo y al pobre Juanita y a los niños. ¿Así? De esos sabios y de todos los inteligentes y los que estudian teología, los que se creen los teólogos, los inteligentes, el bárbaro, este man sí estudia, come el libro y tiene 3 títulos y le llaman maestro y señor y rabí y pastor y el ungido, pero está escondido de ellos y se lo revela a quien tiene el corazón como un niño. Y dice que sí, que al Padre, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que eso no depende ni del que quiere ni del que corre, sino que Él tiene misericordia. ¿Sí o no? O sea que no importa que usted nació en el campo o nació en una jaula, en una castillo de oro. No hay acepción de personas para con Dios. Solamente es que usted tenga el corazón, la condición de usted anhelar tener la revelación de Dios para entender este misterio de Dios que estaba escondido y que Cristo mismo dijo: Padre, te alabo, es que esto está muy escondido. ¿Usted alguna vez ha escondido alguna cosa que después ni usted mismo la encuentra? ¿No le ha pasado? ¿En dónde dejé las llaves? ¿O dónde dejé ese billete? Una vez encontré que una hermana guardó un billete por allá, no sé qué, en la tarjeta de crédito, en la Biblia, y ni la Biblia la encontraba, ni orando. Fue pura casualidad. Porque, oiga, uno esconde también. Usted se imagina que Cristo dice: Padre, es que esto está muy escondido, de veras. O sea, nadie te conoce a ti, nadie me conoce a mí. O sea, si yo no le revelo al Padre, nadie puede hacerlo. Pero tampoco nadie puede conocer quién soy yo si tú no me revelas. Es una combinación extrema. Es la ley y el evangelio. La ley que conoce a Dios y el evangelio que conoce a Cristo. Uniendo esas dos cosas podemos encontrar la verdad y ser libres. Pero hay que entender la ley y hay que entender el evangelio. Porque Cristo está escondido en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo Testamento, y revela en el Nuevo Testamento lo que no había en el Antiguo. Usted necesita los dos, porque es una combinación. Como decir la ley escrita y la ley oral, o el Talmud. Es una combinación que se tiene para poder comprender lo que Dios quería que comprendiéramos. Sin embargo, Él dijo: Venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo.
Está hablando de un yugo, ¿cierto? Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gálatas capítulo 3. Gálatas, a ver si me acuerdo. Estoy recibiendo señales del cielo, entonces ahí sí, no soy una computadora, pero Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. ¿Dónde es que dice que es el ayo? ¿Tienes tu Biblia? En el capítulo 3 dice, así que la ley es el ayo para llevarnos a Cristo. Sí, venido 25. Bertón, 24. 23, capítulo 3, versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo del Antiguo Testamento para llevarnos a Cristo, a fin de que ya no fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. ¿Sí? Pero Cristo dijo que lleven mi yugo, mi ayo, mi yugo. ¿Sí? Ha sido nuestro ayo, nuestro yugo para llevarnos a Él. Ahora, si nosotros hallamos a Cristo, Él nos pone un yugo que nosotros hallamos, que Él nos pone como otro yugo para llevarnos a donde Él está, que es una nueva ley. Entonces, otro ejemplo bíblico. Cuando usted, su merced, se casa, si se han casado, los que hemos tenido esa particularidad en la vida de podernos casar y estar viviendo con una esposa, usted firma un contrato o una, ¿cómo se llama? Una promesa, ¿sí? Que le dan en la notaría, donde usted se compromete, y usted fielmente, y eso dice a un notario. ¿Sí? Ahí ya hay una ley que dice que usted ya no puede casarse con otro, porque usted registró, ¿cómo? Una alianza. Sí, pero es un documento firmado que me obliga a tener responsabilidad con una mujer y obligación también como mujer, a la que tiene mujer. Pero entonces, cuando ya está casado, ¿con cuántas se puede casar? Solo con uno, ¿cierto? Pero si estando con ese uno, de pronto le da por mirar a otro, y de pronto el antiguo dice, ay, que es que donde hubo cenizas, donde hubo fuego, cenizas quedan, volvámonos nuevamente, a ver si de pronto encuentro allá al que un día me dijo que me amaba aunque me hubiera engañado. Así está diciendo. Si usted vuelve a buscar a la ley antigua, o sea, al marido antiguo, es como si cometiera adulterio. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar por muerta la relación, porque la ley sirve para matar. ¿Sí? Hay varios ejemplos en la Biblia. Isaac, cuando subió al monte para ser sacrificado por su padre, y luego lo cambió por un cordero, él ya no vive para sí, sino que él fue una ofrenda para Dios. O sea que Abraham dice, este ya está muerto para mí. Él baja con el hijo Isaac, pero ya sabe que él murió allá arriba. Que Dios lo cambió por un cordero, sí, pero ya él no es mi hijo. Ahorita Dios va a dar cuenta de él. ¿Sí? Por eso Abraham hace pacto con Dios para unirse, y por ese pacto que hizo, entonces les dio más adelante la ley, que es el ayo para toda la descendencia de Abraham, o su yugo, para que puedan obedecerme a mí y encontrar la salvación y la vida para usted y su descendencia. ¿Me está llevando? Ok. Cuando uno se une a una mujer, o el hombre tiene la responsabilidad y la mujer también tiene obligaciones. Si en vida, vamos a leerlo, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. A ver si estoy. Sí. Vamos a verlo otra vez para que sea libre de su corazón. Espero que usted esté entendiendo. Nadie me escribió nada, como que nadie está entendiendo. Sí. No, si es que yo no había actualizado. Aquí dice, Mirellita dice que sí, amén. Adriana dice también amén. Alexandra dice, entendiendo, pastor. Aide también dice que amén. A Lucía también dice, ay, cómo me alegra. Aquí también. Estoy feliz. Estoy muy feliz por todos ustedes. Capítulo 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos,
Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cómo es la cosa? Mientras vive el Señor. O sea, si dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, o sea, hubo una ley y todos los del Antiguo Testamento, la ley los gobernaba como el yugo, como un yugo. Ellos hasta el día de hoy le preguntan, ¿y usted qué es lo que hace como judío? ¿Y ustedes saben qué están haciendo ellos como judíos? ¿Qué es lo que tanto esperan ellos? Que llegue Cristo. Sí, porque la ley es un año que los hace buscar a Cristo, buscar la salvación, buscar las palabras que le dan vida. Entonces, mientras vivan, están bajo el ayo de la ley que los está impulsando a buscar a Cristo. Entonces dice, porque la mujer, ahorita le está diciendo los que conocemos la ley, entiendan por favor los que conocen la ley. Si no conoce la ley, hoy no puede ser libre tampoco de la ley. Los que conocemos la ley, que es el pecado y la muerte, miren a la mujer adúltera en el capítulo 8, cómo se lo llevó la ley para que lo iban a matar, y cómo Cristo la liberó de esa ley del pecado y de la muerte. Para que usted pueda comprender esta cita bíblica, tiene que entender que esa mujer representada a Israel, que está bajo un ayo que la llevaba a Cristo, para que Cristo la liberara de esa ley del pecado y de la muerte. Sino que Cristo está haciendo lo que el Padre le agrada, y no la juzgó ni la condenó, sino que la liberó para hacer luz y vida para él, para que ya no sea más del diablo, para que no haga las obras del diablo, sino para que haga las obras de Dios, para que tenga vida y pueda llegar a tener fe y confianza en su servicio. Ahora mira el matrimonio, analogía, Israel y la ley, o la mujer y la ley, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras que éste vive. Pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces, ay, pastor, va a hablar del matrimonio. Solamente es una analogía, no le estoy diciendo si se casa otra vez o no. En Corintios está diciendo que mejor le fuera al hombre ni siquiera casarse, y que la mujer que se queda viuda mejor quédese así, que la mujer que ni siquiera se ha casado mejor no se case, porque está pensando en su espíritu y está pensando en el más allá, más que en la... Dijo, pero si está ardiendo y está que se quema ahí, pues cásese. Que mejor es casarse que arder, estar tan caliente, arder quemándose. Sí, es lo que está diciendo Corintios. No lo vamos a leer ahora, porque no es el tema de qué hacemos entonces. Pastor, entonces ¿me caso o no me caso? No estamos hablando de ese tema. No voy a hablar si se caso. Estoy hablando de su corazón libre. ¿Me entienden? Pero que se toma como analogía aquí cómo se libera de una ley que lo lleva al pecado y la muerte, y que su conciencia, acusada por el diablo día y noche, le está con J, lo está molestando con J día y noche, y se desespera. Usted dice, pero pastor, ¿me muero o no me muero? Y no, yo soy libre, pero por dentro el acusador, dele, mijito, y dele manivela hasta cuando usted definitivamente se suelte de la gracia y caiga otra vez bajo la ley del pecado y de la muerte. Claro que no le estoy diciendo que ahorita, como él libre de la ley, entonces puede pecar más. No, ya soy libre. Ahí están todos los que viven para la carne, que el capítulo 8 está diciendo, como no entienden este 7, entonces vuelven a vivir para la carne y se mueren espiritualmente. Dios es muy sabio, y esta Biblia está tan bien ordenada, tiene tanta sabiduría, que yo entiendo capítulo 6 nos unimos, capítulo 7 si nos unimos no voy a volver a mirar atrás. Hay una canción que me gusta mucho, que Juanita me la enseñó hace poco tiempo, que dice, ábrete. Ábrete, que ya encontré la que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque si ya encontré la que me gusta, ¿para qué voy a volver? Más tonto yo si vuelvo. Es lo mismo. Si la ley me mató y la ley me trató mal y me acusaba y me hacía sentir humillado y que no puedo y que me voy a perder, ¿para qué voy a volver otra vez a esa ley? ¿Sí o no? Pero encontré un marido, menos mal que murió. Menos mal, dirán las mujeres que les trata mal el marido, que se muera rápido ese señor, por favor. Ay, pastor, entonces está bien pensar que mi marido debe morir. No estoy hablando de eso. Pero aquí está diciendo que la casada está sujeta a la ley del marido, entre tanto que esté bien, pero si el marido muere, es libre de esa ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Entonces entienden ahorita por qué la palabra adulterio. Y cuando llevan a la mujer adúltera, ¿por qué Cristo no la condenó ni la juzgó? ¿Sí entienden por qué?
Ante los ojos, ellos juzgaban según la carne. Y Cristo decía, aunque yo tengo muchas cosas que juzgar, yo no juzgo a nadie, porque el que me envió es verdadero. El que me envió es el que da vida, no el que juzga y condena. El que juzga, ¿quién es? El diablo. Entonces el que peca pertenece al diablo. ¿Quién es el que peca? El que juzga y que condena, pertenece a él, porque todavía no ha superado la ley. Tiene ojos para juzgar hasta sí mismo, tanto que puede llegar a perderse. Pero si nosotros entendemos bien la ley, si comprendemos la ley, entendemos, ay, como matrimonio, pastor. Sí, como matrimonio. Ay, pastor Pablo, pero yo no sé, yo no entiendo cómo eso no es que se puede casar. Pues mire, si usted está casado, ¿sí? Y si su marido vivo y está con otro, pues usted es adúltero, ¿sí o no? Es adúltero. Pero si el marido se muere, si el marido muere, ahora sí, ay, por fin se me quité encima ese yugo, ese tipo que me trataba mal, ¿sí? Ay, ahorita me puedo casar con otro. Sí, cásese con uno más bueno. Sí, cásese si quiere casarse. Es mejor casarse que estarse quemando. Pero no se case con el que lo acaba de matar. ¿Me lleva? Porque si vuelve atrás, dice, es libre de la ley. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley, de manera tal que si se uniera a otro marido, no será llamada adúltera. Ay, pastor, o sea que si él muere y yo me uno con otro, ya no cometo adulterio. Solamente si él muere, sí. Luego dice, así, ahora si volvamos a la realidad, al mundo espiritual, salimos del mundo de la carne, entremos al mundo espiritual. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿Quién fue el que mató la ley? Cristo fue el que murió según la ley. Cristo asumió toda la responsabilidad de ese marido duro, de ese marido que trataba del pecado, de la ley del pecado y de la muerte, ¿sí? Cristo fue condenado por esa ley. Cristo fue muerto por esa ley. Cristo pagó como el esclavo de la ley, sin haber sido pecador. Él asumió la responsabilidad de esa mujer que estaba siendo acusada de haber cometido adulterio. ¿Me están llevando? Entonces él dice, mire, que yo lo va a liberar de esa ley del pecado y de la muerte. Entonces yo le diría, pero señor, ¿y entonces quién va a pagar los platos rotos de todo lo que yo he hecho? Que el acusador me tiene a mí día y noche, dele cantaleta. ¿No te dije que si crees en el Hijo del Hombre, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre van a creer que yo soy? Y que no hago por mi propia cuenta, sino que según el Padre me enseñó, así hago. Porque yo hablo lo que he visto cerca del Padre, pero es que ustedes hacen lo que han oído cerca de vuestro Padre. Por eso ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de él quieren hacer. ¿Qué es lo que quiere hacer una persona que no es libre? Acusar, condenar y ojalá se muera. Y que muera mi marido. ¿Sí? Y resulta que tanto juzgar y tanto con la misma vara con que se mide será medido, que al mismo diablo le dice, usted acuse que luego yo lo acuso a su merced. ¿Sí? Usted condena y yo lo condeno a su merced. Y el Padre no te dice, porque si no perdona de todo corazón, el Padre tampoco lo perdona. De corazón, diga de corazón. De corazón. Entonces, la ley sirve para acusar y condenar. Déjele ese oficio al diablo. Pero usted tiene que ser libre de la acusación, venciéndolo por medio de ¿quién? Por medio de la sangre de Cristo que se derramó, que dice Apocalipsis, que en primera Juan está diciendo que el que no ha cometido pecado está diciendo que Dios es mentiroso. Que gracias por la sangre. ¿Sí? ¿Por qué la sangre? Porque nosotros estamos luchando contra el deseo de la carne, para que el diablo no tenga de qué acusarme constantemente, sino que yo pueda ir para mi espíritu. Porque si yo para la carne, el diablo está haciéndome chorizos, morcillas, todo lo que le gusta a la carne, ¿sí? Pero yo sé, y digo, le decía en la reflexión, dígale a una persona, lo voy a invitar a almorzar, ¿sí? Y entonces usted le pone bueno, digamos a los que no son veganos, ¿no? Que comemos corrientazo. Usted le pone una bandeja paisa, ¿sí? Entonces pone una bandeja paisa para unos, con chicharrón, chorizo, carne molida, huevo frito, aguacate, tajadas, arroz, ¿sí? Y usted ya con esas ganas y hasta ahora dice, ay, pastor, no me pongo a hablar de eso. Y el otro lado le pone aquí cebolla, tomate y perejil. Si merced lo invito a comer, ¿qué quiere? Ay, no, a mí se me hace agua la boca de pensar en el tomate y la lechuga. No creo. Uno siempre piensa en la carne, porque la carne es carne, pero nosotros deberemos pensar en el espíritu. No, eso me enferma. Déjeme con toda humildad mi lechuguita y mi tomate. Pero para eso se necesita nacer de nuevo y pensar en la conciencia de su salud.
Nosotros somos demasiado carnales. Entonces tenemos el tiempo de la carne. Pero si vive para la carne solamente, entonces si abandona su salud va a morir. Entonces, volver a pensar en la carne le produce muerte. Volver a pensar en su espíritu le da vida y paz. ¿Sí o no? Mire que las personas que comen saludablemente tienen vida y paz. ¿Sí? Y tienen la fuerza para decir, no, yo no soy capaz con ese chuletón. A mí sírvame una bandeja de ensalada con y un poquito de carne, pechuga, ¿no? Pero todo ese arroz, papa, plátano, no, eso me enferma. Digamos, hay conciencia. En la vida de fe tenemos que entender que cuando nosotros nos unimos a Cristo, nos unimos para comenzar a vivir una vida para mi espíritu, que a la carne no le gusta, porque es que ir a la prédica, leer la Biblia, orar, es como servir un plato de lechugas para muchos. Pero irse de paseo y disfrutar y comer y todo eso es como servirle un plato de morcilla y todo lo que le gusta. ¿Me llevan? Pero si vive solamente para la carne va a morir. Entonces, cuando el diablo ve que usted está comiendo mucho, usted llega donde el médico, usted está pesando tanto, se le sube el colesterol, el triglicérido, y entonces usted se quiere morir. No, señor, no. Entonces cambie su alimentación. ¿Sí? Porque usted quiere vivir. Lo mismo le estamos diciendo es que si usted vive para la carne muere, y si vive para su espíritu vive, tiene vida y paz. Pero cuando las personas renuncian, ¿sabe qué? Yo no sirvo para eso, yo a mí déjeme comer esto, que yo así me muera, eso muero. Pues viva para la carne, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero los que hemos nacido de nuevo entendemos el plan de Dios que nos da buen alimento. El plato saludable no solamente lechuga y repollo, y hay variedad de verduras, vegetales, muchísimos, de muy saludables, con aceites y con cosas que no estoy exagerando la vaina para que entienda vivir para la carne y para el espíritu. Pero honestamente, a mí personalmente las verduras, ensaladas en todas sus formas me encantan. Y preferiría cambiar muchas veces eso, y aquí hemos acostumbrado a comer de entrada las verduras, y finalmente porque hemos tenido como conciencia, pero antes no, y hay veces que uno dice, ay, yo me voy para tal parte y me doy mi gusto. Lo que pasa es que va a tener uno en la nuca como si fuera el médico que le está diciendo se le subió el colesterol, se le subió el triglicérido, su merced se quiere morir. Es lo mismo que la ley diciéndole, pero si usted se une a esa ley de solamente comer así, siempre va a tener un acusador encima. Resulta que cuando usted se enterró escuchen muy bien para terminar esta prédica hasta aquí, cuando usted creyó que Cristo es su Salvador, cuando el ayo de la ley o su conciencia le hace entender que usted es un pecador y que si vivía así va a ir para el infierno, y encuentra que Cristo, siendo inocente, derramó su sangre para redimirme, para pagar el precio de lo demanda de la ley, usted entiende que hay un amor muy grande para sacarlo de allá y para que usted se una a él como si fuera un nuevo matrimonio. ¿Sí? Porque usted tiene que decir, o está con el marido nuevo o se va para donde el viejo y lo saca de los muertos y lo hace revivir. Entonces, si usted cae de la gracia, va a escarbar entre la muerte y entre la ley que usted es un pecador. O usted quiere vivir por la ley de la vida, por la ley de la fe y bajo la gracia, que confesando en este mundo, sabiendo que Cristo está en un lugar donde usted no puede ir, pero Él está por nosotros mediando por nosotros, sabiendo que tenemos carne, pero que estamos luchando para poder alcanzar el mundo por venir. Entonces Él nos manda el alimento para fortalecernos, para que los deseos de la carne menguen y para que si usted está haciendo para su espíritu reciba bendición de Dios. Es como si usted tiene dos plantas, usted tiene una planta y no le echa agua, y otra planta sí le echa agua. Entonces, ¿cuál de las dos plantas va a vivir? Yo no estoy diciendo que la de la izquierda ni la de la derecha. La que va a vivir es la que usted más alimenta. Si usted alimenta la carne, se le va a morir el espíritu. Si usted alimenta el espíritu, pues usted hace que los deseos de la carne menguen. Pero es extraño. Las hierbas malas nacen hasta en las piedras, donde uno dice, pero carajo, esta vaina, ¿cómo fue que prendió ahí? Usted ve por la carretera, por donde no hay ni río, ni agua, ni nada, nace la maleza. Porque es la condición de la carne. Pablo dice, miserable de mí. Termina diciendo, ¿quién me librará de esta carne? Versículo 24, capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y luego en el capítulo 8 comienza a entender qué es la ley del pecado. Que Cristo condenó el pecado a la carne para que su espíritu sea libre. ¿Me está llevando? Sí. La carne fue condenada a muerte. ¿Sí? O sea que usted ya sabe que la carne tiene una debilidad.
Y la carne tiene una ley que es buena, que es justa y que es santa, ¿sí? Pero que si usted vive bajo la ley que gobierna la carne, puede morir. Pero si usted vive por la ley que gobierna su espíritu en amor, vida y paz, su espíritu va a vivir. Nosotros tenemos ese problema y esa lucha, que Primera de Juan lo está diciendo. Pero en Primera de Juan está diciendo vamos a terminar. ¿Cuánto tiempo llevamos? No sé. Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3 de Primera de Juan, versículo 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que comienza a purificar los deseos de la carne para ir por los deseos del espíritu. Es purificarse, es cada vez más sano, cada vez más sano, cada vez más oración, cada vez más lectura, cada vez más predicación, cada vez más servicio. Cada vez usted está creciendo, su espíritu crece y su carne comienza a menguar. Porque usted está alimentando no la carne, sino su espíritu. Si está alimentando más la carne, pues eso ya no, ahí está participando de otra cosa. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Perdón, 4. Todo aquel que comete, escuche porque vuelve nuevamente a decir lo que dice Romanos y lo que le estoy diciendo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Está dando un ejemplo. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? Hablando de pecado. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Sí? Ahora diga, todo aquel que permanece en Él, entonces ¿qué es pecar? No permanecer en Él. ¿Me lleva? Todo aquel que peca es porque no le ha visto ni le ha conocido. Entonces cuando yo veo una persona que no ha visto a Cristo y no lo ve como a quien debe amar y quien el que lo amó, yo digo, ay, lástima, todavía está en pecado. ¿Sí? Porque no le ha visto ni le ha conocido como para unirse a Él, porque la ley lo está llevando a que busque a Cristo para que Cristo lo salve y se una a Él en una nueva ley, la ley de la fe, la ley de la resurrección, la ley de la vida. Pero que si usted se vuelve para atrás es como sacar al marido de la muerte, al que estaba muerto ya allá, vivir por allá diciendo, no, pero yo soy bueno, yo soy justo, yo soy santo. Cayó de la gracia. Es como si hubiera cometido adulterio habiéndose enamorado atrás del que ya dejó. Si la ley, yo no puedo vivir bajo la ley, o sea, yo no estoy bajo el yugo de la ley porque me liberó del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Y la mató por medio de su muerte en la cruz para que ya no iba yo por la carne, sino por mi espíritu. Así que ya no soy yo el que peca, sino la carne, el pecado que mora en mí. Porque el pecado quedó condenado a la carne y Cristo con su carne pagó por la demanda de la ley del pecado para liberarme. Al hacerme libre, dice, mirad hermanos, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios. Es que uno no le puede decir a Dios Padre sino por la verdad. Entonces en Romanos capítulo 8 está diciendo que ustedes son de vuestro padre el diablo. Yo soy hijo de Dios, pero ustedes, si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he venido y no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque entienden ese lenguaje del pecado, el que acusa, el que juzga, el que condena, pero no el de la libre, no el de la vida. Entonces espere que levanten al Hijo del Hombre y entonces sabrán que yo soy y que nada estoy haciendo por mi propia cuenta. ¿Me están llevando? La ley en el Antiguo Testamento, aunque se las dio a ella, ya en nosotros estaba operando la muerte. No teníamos ley, no teníamos acusador, solamente nuestra conciencia. Pero una vez encontramos a Cristo en el campo, encontramos que Él es salvación. ¿Para quién? Para los pecadores. Y cuando comenzamos a leer la Biblia, digo, sí, yo era pecador. ¿O no nos pasó eso? Sabíamos que éramos pecadores porque hacíamos cosas malas, pero nos da lo mismo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero imitábamos a todos los que vivían en desobediencia al Evangelio, y ellos que deberían obedecer, después de recibir la gracia, obedecer una buena noticia que es, llegó Cristo el Salvador. Ellos no lo recibieron como su Salvador y resulta que nosotros sí aceptamos esa buena noticia de un Salvador que es Cristo y que está por venir por segunda vez. Entonces dice, versículo 6, todo aquel que pertenece a Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie, ¿qué? Os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Entonces, ¿qué es lo que quiere ser justo? Escuche, ¿qué es ser justo? ¿Y qué es ser injusto? El injusto es el que pertenece al diablo, ¿sí o no?
O sea, el que juzga y el que condena. Ese es el que practica pecado, porque como no ha visto a Dios, todavía está en el oficio del Antiguo Testamento de juzgar, pecar y condenar. O sea, se considera pecador el que juzga y el que condena a otro, sabiendo que está en la misma condición. Entonces dice, y que nadie os engañe, el que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es el que practica el pecado que le pertenece al diablo? Que no hay verdad en él. Lean Juan capítulo 8, ¿sí? Lean Juan capítulo 8, donde dice que ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él es homicida, porque no hay verdad en él. Y como no hay verdad en él, entonces ¿qué es lo que hay? Hay mentira, engaño, juzga y condena. Él está condenando para matar. Él se la pasa juzgando, usted hizo esto, usted hizo lo otro. Entonces el que practica el pecado es del diablo. ¿Usted le está haciendo morcillas al diablo o está llevando una vida de fe, siendo hijo de Dios, haciendo justicia como él es justo? Hay dos: o hace justicia o hace pecado. Si hace justicia, debe andar como el anduvo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios, porque el que hace justicia, ese sí es de Dios. ¿Me están llevando? Entonces, si usted es libre de la ley, ¿para qué va a condenar y juzgar a otro como si no fuera libre? Cuando usted lleva a su casa, invita a almorzar a alguien o a comer, lo que sea, usted puede hacer un buen plato, ¿cierto? Y si la persona no aprecia lo que usted hizo de alimentación, eso es cosa de él. Pero usted hizo todo lo posible para que se nutriera, en dar algo bueno, sea poquito, pero sea bueno, ¿cierto? Pero si usted lo que prepara es algo que lo puede enfermar y matar, ahí ya está lo malo. Las palabras que salen de su boca, si vienen del diablo, son para juzgar y condenar. Que si usted sabe usar la ley, está bien, pero si no la sabe usar, lo va a intoxicar. Entonces la ley es buena si la usa legítimamente, para que la persona reaccione y tenga el estartazo para que encuentre a Cristo. El proceso es: la ley es buena, es justa y es santa para juzgar qué es bueno y qué es malo, para que considere si es pecador y necesita a Cristo. Pero una vez recibió la ley del evangelio y nació de nuevo, entró por su mente y eso descendió a su corazón y pudo ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, al bautizarse usted enterró el pasado y comienza a vivir una vida nueva para esperar a Cristo como el esposo. O sea que cuando usted se bautizó, se unió a Cristo como en un matrimonio, una nueva ley, esperando que el marido venga. Pero si usted, estando en vida en este momento, vuelve a la ley, es como si hubiera hecho adulterio. Desenterró el muerto y se enamoró del que estaba muerto. Pero ya no. Por eso dice que ya no peco, yo no puedo pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en mí. Tengo que hacer justicia, así como Dios hace justicia. Oremos, que el Señor nos dé entendimiento y experiencia. Padre Dios, te damos gracias por enviar a Cristo para liberarnos, para hacernos libres, para sacarnos de las tinieblas a la luz, para liberarnos de la ley del pecado y de la muerte, para redimirnos, para que nosotros ya tengamos cómo defendernos ante la acusación del diablo. Por eso esa preciosa sangre nos redime. Pero también te damos gracias porque tú nos tomas para sí por medio del Espíritu Santo, para que podamos estar hoy frente a nuestro Dios llamándole Padre, porque Dios es Padre de los que estamos vivos. Así que bendice a nuestro espíritu y bendice a todos los hermanos que han recibido la vida y la ley de la fe, para que puedan buscar a nuestro Dios como Padre y a Jesucristo como Señor y Salvador. Bendice a cada uno de los hermanos que tiene esa experiencia, para que haga justicia, para que también aprenda a hacer justicia, si no la estaba haciendo ni para sí mismo, que no sea injusto y que no le sirva al diablo, sino que todas las obras que esté haciendo sean de fe y confianza en el servicio a nuestro Dios y Padre, como reyes y sacerdotes. Amén. Amén. De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo sea sobre todos los hermanos que han sido libres de todo corazón de la ley del pecado y de la muerte, y que pueden amar a nuestro Dios y Padre y a Jesucristo por la verdad para siempre. Amén. Amén. Amén.